programa es patrocinado por La Mano Milagrosa, Asados Pepe, Trajes Oricha Bárbara, Nash Cleaning Service, La Llorona Restaurante y Greg Goods. Hola, buenas noches, bienvenidos a Dilogun 360 Podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbete al canal para que tengas más contenido como este y darle a la campana. Hoy tenemos la dicha de recibir un Osba Oriate, espiritista y cineasta, que con su lenguaje del cine y con la profundidad en todo el mundo nos revela y nos da procesos de muchas verdades de nuestros ancestros. Con nosotros hoy, Eliezer Pérez. Bienvenido a tu casa. Cuéntanos cómo empezó todo este camino tuyo en nuestra religión desde que empezaste en Cuba, lo que estudiaste, a qué te dedicabas antes, para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, quizás todo empezó a los 13 años, cuando tuve una revelación de un espíritu, de mi cuadro espiritual, una presentación muy abrupta, es un cuento bastante enredado. A partir de ahí empecé a practicar el espiritismo cruzado, pero hay un requisito en nuestra fe, muy interesante meditarlo, porque hay mucha gente que quiere obviarlo, y es que un olocha, antes de consagrarse, debe bautizarse por la Iglesia Católica. Entonces, me iban a coronar o batalá. Mucha gente no sabe eso. Tengo hecho el leguá con Ochun. Y en aquella época me aconsejan que vaya a la iglesia a bautizarme para poderme iniciar en el proceso de Cariocha. Así lo hice y conocieron a las mujeres más espectaculares de mi historia, que fue mi catequista, se llamaba Carmita. Y tuve un encuentro muy lindo con la fe cristiana católica en Cuba. Cuba, un país bajo una dictadura feroz, tiene la Iglesia Católica fungía como una especie de escape de la gente que no podía hablar, no podía expresarse, por la desgracia que nos ha tocado vivir. Y inclusive el cardenal una vez autorizó a la gente que pudieran hablar en las iglesias, que no se puede hablar en las iglesias, para que se expresaran. Y tú ves que Cuba tiene como esas excepciones. Y en un momento donde, parte de esa historia de Cuba, también sacaron a muchas monjas, sacaron a muchos curas de Cuba por todas esas cosas que se traían, porque lo he vivido en mi familia. Eso es una historia muy interesante, ¿no? Con una mentira que provocó Fidel Castro al principio del desastre. El caso es que con esta catequista empecé a conocer un mundo nuevo. Diferente. Y ahí podríamos llamarlo así. Me convierto al cristianismo, no al catolicismo. La gente diferencia cristiano de católico y es lo mismo. Y me aparté un poco entonces, después de años trabajando desde niño, desde adolescente, el espiritismo y la religión nuestra, las tradiciones africanas, me aparté un poco de esto y llegué al extremo de entrar a estudiar para sacerdote, con los padres de Escolapio. Esto me facilitó mucho estudio desde la iglesia y estuve un tiempo que después entendí que era mi tiempo de desierto. Misteriosamente hay una gran comisión eclesiástica que me asiste y yo creo que este tiempo me sirvió mucho de estudio, de preparación para todo lo que viene después. Y para los que conocen, los que están afuera, es una manera también tú de alinearte con esas espiritualidades que venían contigo desde pequeño y de ir conociendo un poquito más lo que te estaba irradiando en esos momentos. Exacto. Nosotros creemos que si uno es coherente con su cuadro espiritual, o sea, con esas energías que quizás te conocieron en vidas pasadas y te acompañan, si eres coherente con esa línea cultural o de prácticas que ellos experimentaron, con lo que conocieron ellos en este más acá para salvarse, pues uno le va mejor en la vida. El caso es que cuando salgo del seminario empiezan a pasarme cosas muy extrañas, espirituales, y fui forzado. Yo no quería regresar a esta religión que hoy amo profundamente, y esto que te cuento me avergüenza. No es para mí para nada un halago, es una vergüenza. Yo fui obligado, forzado por un espíritu muy fuerte en mi cuadro espiritual a regresar definitivamente a ella. Y fui forzado de la peor manera.
Mi madre estaba en su casa, yo no vivía con mi mamá en esta época, y llegó una señora a la puerta de su casa a pedirle un vaso de agua. Era muy complicado entrar a la casa de mi madre y pararse en su puerta porque no tenía acceso a la calle. Mi mamá dice que sí, que le pidió un vaso de agua, le pareció muy extraño, entró, le trajo el vaso y cuando le trajo el vaso de agua, la señora le dijo, ¿tienes un hijo? Yo no vivía ahí, no me conocía en ese barrio, que tiene un espíritu que se llama así, así, y ese espíritu dice que si él no acaba de regresar a trabajar con él va a caer en un hospital ingresado o va a caer preso. Wow. Mi madre no me dice nada, yo estaba estudiando en Elisa en esta época ya, sin tener ninguna idea de regresar a la religión, y iba de cine en cine y cayó ingresado ese diciembre. Mi madre se asusta, va a verme con un coco, muy gracioso, porque me consultó, y yo le dije, mira, me limpia con el coco, pero no voy a hacer más nada. Yo me voy a dejar que tú me limpies por ti, pero no voy a hacer más nada. Y ella me dijo, esta mujer me dijo eso, yo no te había contado nada porque no sabía si era verdad, pero estás ingresado. El caso es que salió del hospital, no pasó nada, y al año justamente caí preso. De una manera muy injusta. Yo nunca he tomado alcohol en la calle, yo no hacía nada raro. Yo era un niño de mi casa y un hombre de mi casa. Pero tenía un gran amigo, que era amigo de mi familia, un gran actor conocido en Cuba, y fue asesinado. Y me acusaron injustamente de haberlo asesinado. Y fui de pronto un niño sano y bueno y noble, preso. Cuando yo entré así en altavoz, yo vi a este espíritu riéndose. Y te va a parecer mentira lo que voy a decir. Salí de ese lugar 6 días después, el día 21 de enero, lunes, y tengo hecho el lenguaje. Y después, por supuesto, se demostró que no tenía nada que ver en aquellas cosas, pero yo me maté a correr. No, que la manera que las personas no saben o que los que conocen piensan que el espíritu cuando quiere darte tu mensaje te lo va a dar en cualquiera de las maneras que tú menos te lo imaginas. Y evitando que tú pasaras por todas esas cosas que pasaste para que traerte, porque en realidad tu camino puede haber sido eclesiástico, claro que sí, lo conociste, pero este va a ser tu camino en realidad porque de ahí empezó otra historia. Son seres de luz indiscutiblemente y están muy cerca de nosotros y lo que más quieren, están más cerca de nosotros de lo que pensamos, ¿no? Y lo que más quieren es hacernos bien. Inclusive van a cumplir esa misión de hacernos bien en contra de nosotros mismos. Y él me advirtió, respecto a lo que decías ahora, me advirtió, ya se acabó el tiempo de estudio. Ahora nos toca trabajar juntos. En fin, el caso es que sí, así fui escondido, increíble, a casa de un babalawo, que fue mi padrino de Oruro después, y me escondí el de Oruro en la escuela, debajo del reloj. Recuerdo que una multitud de personas que estábamos en la puerta del cine de Yara, en un festival de cine, rompe la puerta y se arma el forcejeo y se me sale el ID. Y alguien me dice, me ve el ID de la escuela, estaba con todo mi grupo, me dice, mira, tiene un ID de Oruro. Empieza a decirme cosas y yo me puse mal, Te puse nervioso. Nervioso, me dio vergüenza y me fui caminando a la casa a despedir. Yo más nunca voy a esconder esto. Siempre tengo mi ID puesto, ahora no tengo cómo se me rompió. Siempre tengo mi ID puesto por eso, porque hay una frase de San Pablo en una de las cartas que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Porque los primeros cristianos fueron perseguidos también, y fueron mal vistos, eran acusados de vampiros, se escondían de las autoridades, o sea, sufrieron lo que sufrimos hoy nosotros, por nuestra fe que nos marginan. En otra historia, pero en otro contexto. Lo estamos viviendo en nuestros momentos de ahora. Exacto. ¿Cómo sale Eliezer de las actuaciones o de las cosas que creaba a crear todas estas cosas hermosas que tú tienes en tu canal de YouTube que le muestran al mundo la historia de nuestra religión en una versión ancestral de personas que ya no están con nosotros, que tú lo viviste? Te agradezco por tener ese contenido ahí porque yo tampoco las conocí, pero gracias a eso conozco un poquito más la historia de ellos. ¿Te refieres al agua documental? Exacto. Bueno, sí, tengo muchas cosas en las redes respecto a Ordun y yo creo que el cine ahora es mi hobby. Yo ya cuando hice al agua ya tenía Santo hecho, fue en 2008, y yo quería saber, yo quería entender de qué iba esto. Porque yo le dije al espíritu, cuando me pasó aquello, yo dije, está bien, yo voy a hacer todo. Claro, ya yo no entiendo nada, pero hay que apartar el ego, hay mucho ego. Hay que apartar y decir, bueno, algo me está llevando, me está guiando y esto no es para hacerme daño. Al revés, el daño me lo estoy haciendo si no entro por este camino.
pero yo quiero entenderlo. Yo no voy a discutir, porque quiero entenderlo. Yo no lo entendía. Yo no entendía los sacrificios, no entendía muchas cosas. Y entonces decidí investigar. Y una manera espectacular para investigar era haciendo una película, que es lo que yo estudié. Y empecé a investigar y me enamoré perdidamente de esta religión y de nuestros ancestros. Mi conflicto era mi conflicto era cómo convivir con otras personas que no tengan mis principios o que por lo menos no. Nadie es perfecto, yo no soy perfecto, estoy en evolución, estoy caminando igual que todo el mundo. Pero yo quería ver gente normal, no gente. Y a veces nuestra imagen, la imagen que damos, no es la más correcta. Y yo quiero señalarnos, ¿no? Para sacar lo mejor de nosotros. Y empecé a investigar y me enamoré perdidamente de esos Al-Aqsa y de nuestra fe. Yo salía de muchas entrevistas, hice la investigación prácticamente corriendo porque tenía la producción a la semana siguiente, fue todo de corre-corre. Salía llorando de muchas entrevistas, con mucha empatía con aquellas personas que me contaban y que eran felices, viviendo en un cuartico. Es impresionante cómo nuestra fe. Y que tenían tanta fe. Sí, En claro. ese cuartico tan pequeño, tan humilde, tenían tanta fe que no vemos hoy en día. Exacto. Y entonces me enamoré mucho, mucho. Algo me ayudó mucho a investigar sobre las ramas de santo, me ayudó a conocer muchos oriateses. Ahí aprovechaba y preguntaba, cuando estaba estudiando para oriaté, para Orbán en ese momento. Mi padrino es Andrés González, tiene hecho Chum, y es Orbán. Estudiaba con él y aprendí mucho con Ángel Luis. Así, chacho, que en paz descanse. Y y ahí conocí muchos Orbás y le preguntaba cosas de Ordun, cosas de Irauos, o sea, Osun, en fin. Conocí muchos bases por la investigación y para mí fue un privilegio porque muchos no están. Ya no están. Fue un trabajo donde yo uní el cine con esta fe y cuando terminé la película, yo terminé más fuerte y terminé convencido de lo que practicamos y enamorado perdidamente de lo que somos. Y si yo puedo hacer, como diría Chacho al final de la película, quisiera que me volvieran a hacer el lenguaje, mi madre es Chum, mi mismo padrino Andrés González y todo lo demás que he vivido en estos años. Pasaste mucho trabajo allá a la hora de presentar todo este proyecto tuyo desde Cuba, que es un país donde teníamos tantos problemas con lo que es religión, con lo que es todo lo que tú explicas en tu proyecto. ¿Pasaste mucho trabajo en eso allá, en Cuba? Yo estuve evidentemente señalado porque tuve todas mis películas anteriores son bastante subversivas o disidentes. La primera es sobre la homofobia y la versión que se presenta en Cuba es mucho más fuerte. Entonces yo toco un tema que es un capítulo sobre las UMAP, las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, que fueron aquellos campos de concentración que creó el comunismo cubano para encerrar homosexuales y bueno, otras categorías también tenían. Hicieron mucho daño, hubo una purga al respecto. La segunda película es Mi hijo más querido, bueno, aparte de Al-Aqsa, que se llama Virgilio en la ciudad celeste, que es sobre la vida de Virgilio Piñera, uno de los mejores dramaturgos del mundo, que es el verdadero fundador del teatro del absurdo y estuvo marginado y censurado totalmente por la dictadura cubana. Y el tercero es Al-Aqsa. Yo tuve problemas para poner mis películas en la televisión, nunca las pusieron, evidentemente. En el cine sí puse Habana Libre y, bueno, las tres las puse en el cine. Pero con Al-Aqsa no tuve problemas porque las filmé, las tres, las filmé, bajo un proyecto que era cine independiente que se permitía en ese momento. Después que me fui de Cuba, quitaron eso. Ellos se dieron cuenta que se fue un poco de las manos. Porque las personas estaban grabando en realidad cosas que necesitaba que el pueblo conociera. Sí, se le iba a las manos porque no había una institución que respondiera sobre determinados temas. Por ejemplo, tú pertenecías al Movimiento de Video Nacional, te hacías miembro y tu productor presentaba pedía un permiso para tal cosa y te lo daban y tú podías, no sé, camuflar el proyecto, lo que sea. Al-Aqsa no es subversiva, revela más bien la vida nuestra desde el punto de vista político, ¿no? Cuenta más de la vida nuestra, en nuestra fe. No puedo decir que tuvo problemas para ponerla. Es la película que más premios me ha dado, pero sí no fue transmitida por la televisión. Siendo una película creo que tiene calidad y sentido, ¿no? Y mucho conocimiento. Porque es el conocimiento que las personas no conocen de todas las cosas que pasaron. Solo conocen las personas que te dicen, me pasó, y a veces es hasta incrédulo creer que esas cosas pasaran en Cuba.
En estas investigaciones que tuviste, me imagino cuánto tiempo estuviste investigando para hacer o fue muy corto el tiempo. No, la preparatoria de la película fue muy rápida, pero la investigación desde antes de hacerme santo, yo venía años ya estudiando, investigando y buscando el tema. Yo quería hacer algo, porque yo sabía que cuando el cine te ayuda, te enseña todo, porque una película es de un tema y otra de otro, y si tú llevas años haciendo películas, tú aprendes de todo tipo de temas, ¿no? Y si yo me metía dentro de la historia de un guión, yo escribí el guión, por supuesto, al respecto yo podía estudiar y aprender. Fueron años de investigación, aunque ya después cuando vas a la investigación es por mi parte, ¿no? Después buscando las personas fue bastante rápido. Aquí, en Trajes Orillas Bárbaras, si usted es religioso y adora sus orillas, este es el lugar donde puede encontrar y personalizar muchos artículos. Con amor, con cariño, trabajamos siempre al 786-402-2433. Y recuerde que el H de la vida empieza con un hermoso detalle. ¿Qué es más difícil para ti ahora en estos tiempos del 2026? ¿Es explicar o investigar? Explicar. Bueno, en este país... Ya la gente no quiere investigar. Solo quieren seguir una línea que en realidad le estamos mostrando al mundo lo que en realidad no es. ¿Qué es más difícil para ti? ¿Investigar o explicar? Yo creo que explicar, aún entendiendo lo que me dices, explicar es más difícil por el ego. Hay mucho ego, hay mucha bobería. Entonces, no podemos debatir un tema sin tener que sin tomarlo personal y sin irnos a los pelos, sin ofendernos, o sin entrar en boberías, en rivalidades tontas. Cada persona puede tener su derecho. De hecho, esta es la tesis de la humanidad, ¿no? Estamos se repartió el saber y todos los saberes que defiendan la paz, que defiendan la dignidad del ser humano, todos los saberes que nos conduzcan hacia ese camino de humanismo que defiendo mucho, son válidos. Entonces, está bien por el camino que tú quieras llegar, ¿qué más da? Sin justificar por este camino ninguna atrocidad contra el ser humano, por supuesto. Y tú vas a defender la dignidad humana, tú vas a defender al ser humano, si tú vas a defender la vida, y tú vas a defender la libertad, y tú vas a defender todo esto, entonces, ¿qué más da el camino? Conversemos. Mira, yo lo hago de esta manera, porque lo aprendí así, y tengo esta explicación. ¿Tú cómo lo haces? No, yo lo hago así de esta manera. ¿Y por qué hay que no? Tú estás mal. Y empieza lo feo, ¿no? Te autocensuras cada vez que ves esas situaciones en redes sociales, tú mismo te autocensuras para decir, no voy a contestar, no voy a hablar, me mantengo con mi línea, mi casa religiosa, que yo sé que tú la tienes, con mis religiosos aquí, de llegar al camino de salvar, aunque sea en tu casa, en lo que tienes, o sencillamente pones un post y sacas un signo y hablas de lo que está pasando ahora mismo. Me autocensuro, te confieso. Tengo unos shorts, unos reels que estoy haciendo de Ordun, que me gusta mucho porque creo que es una manera de contar nuestra historia o quiénes somos y que nos vean como seres normales, que es una de mis intenciones. Y hay pataquines muy interesantes que yo prefiero no contarlos públicamente porque van a desatar una polémica impresionante. Sí, es verdad que me autocensuro. Hoy cualquiera puede hablar de espiritualidad. Cualquier persona se coge un teléfono, pone un live y hablan de espiritualidad. ¿Hasta qué nivel nosotros podemos hablar en las redes sociales de lo que en realidad se debe y lo que no se debe hacer? Hay una cosa que se llama ética. Está en la medicina. Y la ética implica reservar los secretos. Mira, hay un criterio que nos consideran sectarios porque tenemos secretos que solo se ven en el botón de Ocha. Y yo quiero recordar a la gente que la comunión católica cristiana, que fue la primera iglesia cristiana que existió, porque San Pedro el apóstol, asume la silla pontificia en Roma en el año 67 después de Cristo, y es el primer papa. A partir de ahí empieza toda la historia después con Arrio y todos los conflictos de cismas en la iglesia. La iglesia católica, la comunión católica, era cerrada. Y las personas que no tenían esa comunión tenían que salir de la iglesia después de la liturgia de la palabra, después de la predicación de la homilía, para dar la comunión a los demás. Hace mucho tiempo. Porque no se entendía qué cosa era comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, no es que seamos sectarios,
Es que es que en la vida todo tiene un tiempo y un proceso. O sea, sabemos que en la Navidad, algo que le mataron a los niños cubanos, los niños tienen la ilusión de que llegue Santa Claus y eso es cuidar la fantasía de ese niño. Entonces, nuestra fe, nuestra tradición tiene secretos de santos, que no pasa nada malo ahí adentro, que no ocurre nada terrible, es hermoso lo que ocurre, es bellísimo, no es nada oscuro, no es oscurantismo para nada. La gente me pregunta, bueno, a mí no me gusta la santería porque yo soy más espiritual. Yo le digo, pero ¿quién te dijo a ti que el santo no es espiritual? Si el santo es lo más espiritual que existe. El santo es tan espiritual como el... Es que el santo, honestamente, no está ni en la sopera ni en los caracoles y las piedras. Es Alá y yo. Es espiritualidad que vive flotando delante de la sopera. Este medio que tenemos ahí es el medio de poder expresar nuestro sacrificio. Bueno, es más complejo de explicar. No quiero revelar ningún secreto. O sea, es espiritualidad. Entonces, lo que pasa es muy lindo, es hermoso, pero hay que cuidar, resguardar los secretos. No se puede contar todo lo que ocurre dentro del volumen de Ocha. Mientras esté la sábana blanca puesta, todo lo que ocurre ahí con la sábana blanca puesta no se debe contar. Yo sí creo que algunos pataquines se pueden contar, Sí. sin que se revelen secretos de fe. Y ayuda también a acercarnos. También es interesante esto. E inclusive en una época el tambor era a puertas cerradas, ¿no? Y ellos lo abrieron a la gente. Yo creo que la tradición nuestra, de nuestra religión, fue más, llegó a más personas porque se abrió un poco más a la sociedad. También tenemos que valorarlo. No el santo, no quitar la cortina del cuadro santo, ¿no? Yo lo descubrí cuando estoy al agua, que entrevisté a algunos jarará en Matanza. Y no hablaban nada. La entrevista no está en la película porque era no había nada, ni una información porque son muy cerrados. Y esto trajo como consecuencia que no se promovieran, no avanzara hay que ir a los tiempos. El conocimiento, ¿no? Que no saliera. Yo creo que sí es bueno que la gente sepa algún canto, que la gente sepa algún orden, porque hay que abrirse a la sociedad, pero hay que guardar los secretos. Que no que interpreten ahora que yo estoy diciendo que se cuenten los secretos, ¿eh? Para nada, no es eso lo que quiero decir. ¿Qué fue lo primero que te cuestionaron cuando decidiste mezclar tu carrera con nuestra religión? ¿Quién fue el primero que te dijo, no debes hacerlo? Bueno, nadie. La gente se mide mucho para decirme esas cosas. Sí. Para decirme qué hacer con mi vida. Pero sí hubo resistencia, hubo miradas raras, ¿no? Cuando el acólito, el monaguillo, el ex seminarista decide estar vestido de yabo. Sí hubo censuras, hubo trastornos. Mi familia no. Mi familia la verdad que no. Pero bueno. Eso sucedió con el tiempo y cambiaste. Ya estaba listo, ¿eh? He tenido otros problemas antes. Estaba listo para enfrentar lo que sea. ¿Tú crees que ahora mismo con todas estas cosas que pasan en redes sociales, con todo lo que se puede hacer en redes sociales, hay mucho fraude allá afuera de lo que es espiritualidad y santería a la misma vez? El fraude está en el ser humano. Tristemente, cuando hay una actividad más propensa al fraude, por supuesto que se ve más, pero el fraude está en el ser que somos. Yo creo que un medium, un oriateo, un italero, una persona que va a ser intérprete del más allá, debe estar apegado a la verdad. Yo siempre digo, intento estar lo más apegado a la verdad posible. Y digo intento porque a veces como somos seres humanos y el ego es lo que nos protege en este más acá, tenemos que tenerlo, aunque en extremos es malo, es porque deseo profundamente que todo lo que salga de mi boca sea veraz, sea auténtico, porque estoy aquí sentado, digamos que estoy en una misa, un itao o lo que sea, para hacerte feliz, para que tú tengas un camino limpio y claro, tú eres mi objetivo, tú eres, o sea, la persona en cuestión, yo soy el abogado defensor, no el fiscal. Esto es un debate. Una persona me decía, no, porque la Estela se viste de blanco porque Obatalá es el que fiscaliza el ITA. Digo, no, Obatalá no fiscaliza a nadie, Obatalá es el abogado defensor. El santo no viene a fiscalizarte o a fastidiarte la vida. El santo es tu amigo, es tu padre. Es tu ángel de la guarda. Viene a darte un consejo. No es un fiscal, es un abogado defensor. Ah, claro, tú te portaste mal, tú saliste, es una energía también. Tú no fuiste coherente con esos consejos, tú sabes que te puede ir mal, pero es como que el médico te diga, mira, toma este medicamento,
No lo tomes y evidentemente te vaya mal. Exacto. Pero no es que el santo te haya castigado porque tú no lo obedeciste, ¿no? Yo creo que la verdad es muy importante. El fraude está en el ser humano. Muchas personas tenemos tendencia o tienen tendencia a este proceso. Ahora, si te refieres cuando preguntas esto a si hay malas prácticas o prácticas, bueno, hay personas descuidadas quizás que por hacer las cosas más rápido. Yo recuerdo un debate así con una persona X, que no voy a traerlo a colación porque son secretos de santo, respecto a Machuquillo. Y la práctica se había, en esta familia de santos, distorsionado del precepto que está en Oriunle, de a qué hora se hace tal ceremonia, porque la madrina de la madrina deseaba acostarse temprano el día antes del santo. Y entonces, bueno, quería dejarlo todo hecho y ya, y se acostaba temprano. Y no esperaba la hora específica para determinar. La hora que corre. Efectivamente. Entonces, yo creo que esto es uno de los elementos. Tristemente, si hay una persona fraudulenta, mentirosa, manipuladora, que por supuesto que sí los hay, ya esto es más terrible, ¿no? Porque ya no es una práctica mal aprendida por una fragilidad humana o por lo que sea, o por no entender algo, por no saberlo. Ya es una práctica mal ejecutada por intereses personales, por pura maldad. Y sí, estamos llenos de eso. Sí. Estamos llenos y para eso es este programa, para traer personas así como usted aquí, que hemos traído muchas personas que conocen nuestra religión. Por favor, como tú. Como tú, que esta es tu casa también, para que las personas afuera conozcan que todo lo que ven o todo lo que sienten que les están diciendo, de alguna manera no va por el camino correcto. Estamos hablando, estamos creando allá afuera un odio a nuestra religión, hacia nuestro santero, que no es lo que nosotros queremos exponer aquí hoy. ¿Ves? Y entonces eso es lo que quiero que ellos entiendan qué es lo que tenemos para ofrecer. Yo quisiera decirle algo a la gente al respecto. Y es importante. Hay que desarrollar la intuición. Ese feeling que te da tal o más cual cosa. Si tú vas a una consulta espiritual o whatever y te indican algo, tú macheas eso, siente, si desarrollas este nivel de intuición, o sea, siente qué te da eso que te proponen. O sea, hay que escuchar el yo interno. Hay que saber, hay que escuchar quiénes somos. O sea, qué nos dice ese yo interno. Porque esa intuición nunca te va a traicionar. Entonces, esto es elemental, porque si no podemos cambiar a los consultados, entonces orientemos a los consultantes para ver si acabamos con... Aunque es imposible acabar con eso. No vale la pena luchar. Desde los tiempos que decidimos abrir un poquito más nuestra religión y que la gente conociera un poquito más, ha salido toda esta turba de situaciones y problemas. ¿Crees tú, desde tu experiencia, que deberíamos volver a cerrar este cerro que teníamos nosotros para que la gente entienda que nosotros somos personas especiales, que a nuestra religión llegan personas que en realidad necesitan y quieren creer en esto que nosotros creemos hoy en día? Yo creo que rendirse no se vale. No hay que cerrar. Yo creo que está bien como estamos, me parece, ¿no? No hay que cerrar. Lo que hay es que ser lo más fieles posibles a lo que somos, respetar al otro, respetar la diversidad de criterios, respetar cada camino y orientar también. Orientar. Y yo creo que los ahijados deben seguir de manera lógica y coherente el legado de sus padrinos. Yo tengo un padrino que es una maravilla. Mi padrino es una maravilla. Mi padrino es un hombre, es como mi padre, es un hombre hermoso de alma y muy inteligente. Yo soy hiperkinético, me gusta profundizar al extremo y entonces soy un ahijado muy complicado, imagínate tú. Soy bueno, pero complicado. No me estoy quieto. Y para un padrino eso no es fácil, ¿no? Tú eres padrino, tú debes saber. Entonces mi padrino tiene mucha paciencia conmigo. Y yo, reciente de estar ya desde antes, pero ya de Yabó, yo empecé a investigar. Y me fui, y así conocimos a Chacho, y me fui a Santos con Ángel Luis, y mi padrino es Opá. Entonces mi padrino nunca en la vida me puso ningún coto. Yo lo hice con mucho respeto, por supuesto, con mucho respeto, con mucha...
Y habían cosas que yo iba aprendiendo. Mi padrino es un oriate impresionante. Que yo iba aprendiendo y lo comentábamos y él me respetaba cuando ya yo empecé a hacer raspar el santo, cuando yo oficiaba, él respetaba lo que yo decidía y conciliábamos las cosas. Fue muy hermosa esa relación de diversidad de criterios que yo venía con otras, no solamente de aquí, de estas dos, de Chacho y Ángel Luis, sino otros bases que veía, ¿no? Funcionar. Y fue muy lindo la relación. Yo creo que esto es lo que tiene que pasar. Esto es lo que tiene que pasar. Sin embargo, cuando mi padrino oficiaba en mi casa, me decía, llegaba a hacer determinada ceremonia y me preguntaba, ¿cómo lo va a ver? Como, ¿quién es el obbo aquí? ¿Quién es el mayor aquí? ¿Quién es mi padrino aquí? Tengo buenas noticias. Ya no somos una comunidad olvidada. Unidos en un mismo corazón, vamos a llegar a muchas personas. El amor a los orichas. Por eso te invitamos a que seas parte de dilogun.app. Sí. Que tenía la posibilidad de decirte, no, esto es así, 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 que es lo que se ve ahora. Efectivamente. No te dejan desarrollarte, no te dejan... O yo tenía la posibilidad de decirle, pero Dios me libre. Porque por encima de la caridad del cobre, para mí... Dios te librara que tú le llamaras la atención a tu padrino y que le dijeras, no, eso no es libre, así. no, mi padrino es perfecto y lo hacía todo bien, ¿no? Yo digo que cuando las cosas se hacen bien y se hacen desde lo más profundo de tu corazón, siendo padrino, tú no tienes miedo alguno a que tus ahijados salgan afuera y conozcan otra verdad. Porque tú lo estás haciendo desde el corazón y le explica, porque no es solamente decirlo, sino también explicarlo para cuando otra persona venga y les diga, no, esto va aquí, tú tengas la capacidad como ahijado de decir, mi padrino me dijo que va ahí, pero tiene una explicación. Por eso es que yo lo pongo aquí. Es importante que estos cuentos que te hago es que no hay diferencias mayores, no son diferencias realmente. Hay cosas que sí no debemos hacer. Desde nuestra práctica también hay una diferencia entre la fe o la religión nuestra que crece en Cuba, la que llamamos criolla, y la que vino de África. O sea, hay una diferencia. Y yo creo que hay que respetar las diferencias. Y yo creo que no estamos minimizados porque hayamos nacido en Cuba, porque estamos avalados por las alaguas. Estamos avalados por mujeres africanas, mujeres en su mayoría, que adaptaron una religión que es ambiental, que se relaciona mucho con el medio ambiente, la adaptaron a Cuba. En Cuba no hay baobabs. Entonces, Araba es la ceiba. En Cuba, en África, no se usa el vino seco. Y Chacho decía esta frase muy linda. Y en Cuba se cambió el vino de papa por el vino seco. Y como camina San Lázaro con el vino seco. O sea, que empezó a adaptarse la religión a esa condición presente, ¿no? Es que en realidad tuvieron que adaptarse a lo que tenían para que su religión no muriera con ella. Exacto. Y entonces se dividieron en algún momento, una cogió por un lado, la otra se quedó, y entonces crearon igual diferencias, pero dentro de la adaptación. Y eso es lo que las personas no entienden afuera. Exacto. Que Matanza tiene su manera, La Habana tiene su manera, como me lo explicó aquí Radamés en algún momento, igual los cantos. Se cantaba en Oriente de una manera, en Matanza, y no quiere decir que el orilla no lo escuche. Exacto. No quiere decir que no lo estemos haciendo mal, no quiere decir que con todo lo que tú me estás explicando ahora o con todo el conocimiento que tú me quieras dar ahora desde tu perspectiva, porque yo tengo la mía, yo tengo que respetarte igual. Claro. Tengo que respetarte y eso es lo que estamos perdiendo hoy. Todos los días desde las redes sociales tú no oyes que hay una unión, no hay una conversación donde yo pueda entenderlo, no existe nada de eso. Hay dos cosas interesantes en lo que dices. Lo primero, voy a invertir el respeto es la primera dimensión del amor. Si no te respeto, no estoy cumpliendo con la ley más universal y más importante, que es el amor. Hay dos emociones nada más, solo dos emociones que conducen a todo lo que existe y acontece en la humanidad. Y es el miedo y el amor. El miedo es el origen de todas las cosas malas que hacemos. Y el amor es el origen de todas las cosas buenas. Y ese es nuestro trabajo. La diferencia y mostrar si no te respeto, el vecino de enfrente no lo conozco, pero le voy a decir buenos días, lo voy a tratar con respeto, y ese trato con respeto me permite la práctica de esta ley universal. Y lo otro es que es un concepto mío, es una especulación mía, pero es después de analizar todo esto que estamos hablando, hace años que lo creo. Bueno, primero religión viene del verbo religare, en latín, que significa restablecer ligas. Básicamente, desde la visión cristiana o griega, el hombre nace de espaldas a Dios, el ser humano,
y en algún momento de su historia se vuelve a Dios. Ocurre el misterio de la metanoia, que es el volver el rostro a Dios, y justamente la carioche es eso, ¿no? Entonces, estamos restableciendo ligas, pero yo voy más allá desde el punto de vista sociológico y creo que la religión es la expresión cultural de los pueblos para llegar a Dios. O sea, en aquel pueblo, en allá, y están convertidos que acabo de decirle, y aún los di, en aquel pueblo entendieron que íbamos a llegar a Dios con tumbadoras y tambores. Y encontraron un camino hacia Dios. De esa manera. Y si ese camino los liberó, los espiritualizó, los salvó, lo más importante, los condujo hacia la luz, pues bienvenido sea, porque van a llegar a Dios, ten la seguridad. En otro país fue el violín. Estoy utilizando instrumentos musicales para poder explicarme. O sea, es una expresión cultural de los pueblos para llegar a Dios. Cada pueblo asumió, adaptó su sistema, su manera para llegar a Dios. ¿Quién es nadie para decirle a aquella gente que lo están haciendo mal? No, es que está mal cuando tú asesinas a alguien porque le quieres imponer tu fe. Está mal cuando tú pones cualquier precepto, inclusive religión, por encima del ser humano, porque Dios pensó en el ser humano y es a quien quiere salvar. Y tú y yo, nosotros nos dedicamos a intentar ayudar a la gente para que sea un poco más feliz. Entonces eso, o para que se salve. Y también nosotros en ese proceso, por supuesto. Entonces, si tú vas en contra de ese precepto, vas ya en contra de todo y ya no sería entonces una fe, ¿no? Consejos para los que en realidad todavía tienen la fe. ¿Tienen la fe? Tienen la fe de creer en esto que nosotros estamos haciendo hoy, en este programa, que es llegarle a la comunidad allá afuera que no tiene la fe. Bueno, consejos que tienen que ver conmigo, que son viscerales, ¿no? Primero, respeto. Respeto a todo el mundo. Respeto y empatía con la gente. Segundo, no tomarse nada personal. Porque no es personal. Estamos hablando de un tema que no implica un ataque personal. Más fuerte aún, respetar la tradición. No, es que yo no entiendo por qué no se puede hacer esto. Porque no está en orden. Pero esta tradición, respétalo. Respétalo. Yo tengo Chemey en tal santo. Yo, en mi caso específico, ¿no? Yo no voy a parir este santo. Porque es que no está en orden. Es que yo voy a respetar la tradición. No sé, hay cosas, no lo sabemos todo. Exacto. Estamos a un nivel que no lo sabemos todo. Y hay cosas más serias. Lo de Chemey es un ejemplo. Hay cosas más serias. Respetar la tradición y no buscarle el escape para poder hacer lo que nos da la gana. Porque lo que queremos no necesariamente es lo que Dios quiere o lo que nos salva. Y escuchar Itá. Escuchar Itá, porque Itá no se equivoca. Es terapia. Itá no se equivoca. Itá es impresionante. Implacable, impresionante, no se equivoca. Respetar Itá. Respetar Itá de manera militar. Yo quiero llegar a esa perfección. Llegar a respetarlo de manera... Y venimos de una sociedad, yo por lo menos, tú creo que naciste aquí, venimos de una sociedad atea, materialista, que nos han arrebatado a Dios del alma. Y es tan fuerte Dios que se impone. Y entonces nosotros los que nacemos, los que venimos con esta cultura, los que nacimos en el santo, en cualquier fe, no entendemos lo que es el respeto a los preceptos. Porque nos arrancaron a Dios del alma. Nos cuesta trabajo entrar por el redil. Entonces, respetar Itá es muy importante. El espíritu existe, la vida espiritual es un hecho. Y aunque pensemos que no, sí, respetar Itá es una de las cosas fundamentales. Quizás haya más consejos, ¿no? Qué bueno que estuviste aquí con nosotros, que es un placer para que las personas también te conozcan. Aquí vamos a dejar todo ese conocimiento que tú tienes y todas las cosas que tú haces en tus redes sociales para que ellos también te sigan un poquito y vean que existen personas, estoy cansado de decírselo desde el primer programa, que existen personas buenas, existen religiosos de verdad. Gracias por estar aquí de nuevo, Eliezer. Gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Gracias a ti. Un placer. Gracias a ti, de verdad es un privilegio que tengas este trabajo, ¿no? O sea, no que yo esté aquí, que tú tengas, pero también, pero que tengas este trabajo, que hagas esto, porque es muy necesario, de verdad. Y le vamos a dejar aquí en la descripción de nuestra entrevista abajo el documental Alaba para que vayan a conocer el trabajo de Eliezer y puedan encontrar una verdadera historia de nuestra religión hacia nuestros ancestros. Muchísimas gracias y buenas noches.